Meditaciones sobre la fe. La virtud de la fe. ¿Qué es la fe? La virtud teologal de la fe se caracteriza por una singular complejidad. En las reflexiones aquí presentadas no se trata de definir la fe desde el punto de vista de la teología dogmática, sino de dar la concepción de la fe según la teología de la vida interior. La fe del Nuevo Testamento es la respuesta del hombre a la revelación de Dios en Jesucristo. Esa fe es la participación en la vida de Dios, es la experiencia de la vida de Dios en nosotros, que permite vernos a nosotros mismos y a la realidad que nos rodea, como si lo hiciéramos con los ojos del Señor. Es adherirse a la persona de Cristo, de nuestro Maestro, Señor y amigo. Es apoyarse en Cristo, en esa roca infalible de nuestra salvación, y abandonarse a su infinito poder y a su amor ilimitado. Ante la impotencia humana, la fe se convierte en una búsqueda incesante de la inagotable misericordia de Dios y en una actitud de espera de que todo nos llegue de Él. La fe como participación en la vida de Dios. Santo Tomás de Aquino dice que la fe nos aproxima al conocer de Dios. Al participar en la vida de Dios empezamos a apreciarlo y a verlo todo como si lo hiciéramos con sus ojos. Omnia quasi oculo Dei intuemur. La participación mediante la fe en la vida de Dios hace que nos convirtamos en un hombre nuevo, que entendamos de una nueva manera la realidad, que tengamos una nueva visión tanto de Dios como de la realidad temporal que nos rodea. En esta realidad temporal empezamos a advertir la actuación de la primera causa, de Dios. Advertimos su presencia y su actuación tanto en nosotros como en el mundo de la naturaleza y de la historia. Advertimos que Él es el autor, el creador de todo y que lo que conocemos solamente de una manera humana y profana no es la totalidad de la realidad, sino que apenas es la visión de su aspecto externo, la captación de las causas secundarias, de las cuales se sirve Dios. La fe es una virtud que hace posible el contacto con Dios, y está en las bases de la vida sobrenatural. Puesto que es el fundamento de toda la actividad sobrenatural, todo se realiza gracias a ella. La actividad de la vida sobrenatural está determinada por los aspectos positivos y deficiencias de nuestra fe. Las dificultades de la vida sobrenatural siempre están relacionadas con la debilidad de la fe. La fe es la virtud fundamental porque nos ofrece la posibilidad de participar en la vida de Dios. La fe es la participación en el pensamiento de Dios. Es como una especie de razón sobrenatural asentada sobre las actitudes naturales del alma. La fe nos capacita para pensar como Dios, para pensar así, tanto sobre nosotros mismos como sobre todos los demás con los que tenemos contacto. De ahí que tener fe signifique armonizar nuestro pensamiento con Él, identificarnos con su pensamiento. La diferencia que existe entre el conocimiento natural y el conocimiento realizado a través de la fe no es una diferencia concerniente al grado de ese conocimiento, sino a su naturaleza. La fe aporta la fusión con el pensamiento de Dios, aporta la unión interna y la participación interna en la luz en la que el propio Dios se conoce a sí mismo. En ese sentido, conduce a la contemplación y es una introducción al conocimiento futuro de Dios en la eternidad. Puesto que entramos a través de la fe en la vida de Dios, en la vida de Jesucristo, solo Él puede generar en nosotros su propia vida. El fin de nuestra fe es pensar como Jesucristo, permitirle a Él, quien vive en nosotros a través de la fe, que nos utilice, que piense desde nuestro interior y que viva en Él. Gracias a la fe puede producirse una transformación total de nuestra forma de ver, pensar, sentir y vivir. La fe cambia nuestra mentalidad, nos obliga a colocar siempre a Dios en un primer plano,
a preocuparnos porque toda nuestra vida esté orientada hacia Él y a interpretar el mundo a la luz divina. Entonces todos nuestros juicios, valoraciones, deseos, expectativas se iluminan con esa luz. De esa manera se realiza la comunión de la fe, la cual alcanzará su plenitud en el amor. El mundo creado que nos rodea es como una voz que nos habla. Si nuestra fe es débil, esa voz provoca en nosotros la distracción, nos separa de Dios y nos centra en nosotros mismos. Con el aumento de la fe se produce el proceso opuesto. El mundo externo empieza a hablarnos de Dios, se concentra en Dios y nos impulsa hacia Él. Se convierte en un signo de su presencia, nos ayuda a entablar contacto con Él y se transforma en un lugar de encuentro con Él. La fe te hace capaz de superar las apariencias, de distinguir la causa primera de las segundas y de advertir que lo que sucede alrededor no se produce por obra del hombre. La fe te posibilita descubrir las huellas de Dios en la criatura. Te da la posibilidad de advertir en los fenómenos y en los acontecimientos la expresión de la voluntad de Dios, del paso de Dios por tu vida y por la vida del mundo. El conocimiento de la presencia que ama. Cada momento de nuestra vida es un instante impregnado de la presencia que ama y obsequia. Vivir con fe significa saber advertir esa presencia que incesantemente nos ama y obsequia. Gracias a la fe, Cristo se convierte gradualmente en luz que ilumina toda la vida del hombre. Él se convierte en una presencia viva y activa en la vida de sus discípulos. Cada momento de la vida nos trae su presencia. El tiempo es la presencia escrita con mayúscula. Es la presencia de Cristo en tu vida. Es la presencia personal de Dios quien se revela como un ser que espera algo de nosotros. Dios se nos manifiesta a través de su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Siempre equivale a nuestro bien, porque Dios es amor. Cada momento de tu vida es un momento de encuentro con esta presencia que te ama. Alguien dijo que el tiempo es el sacramento del encuentro del hombre con Dios. En este sentido, todo momento es un talento evangélico, porque es la presencia que exhorta a algo. Dios vincula la gracia con cada momento, sea un momento fácil o difícil. San Pablo dice que nosotros vivimos en Dios y en Él nos movemos y existimos. De Él, pues, recibimos el don de la existencia, pero también el don de la respiración, de la alimentación, de la amistad, el don de cada momento de la vida. Santa Teresa del Niño Jesús afirma que todo es gracia. Es decir, cualquier cosa que sucede en tu vida, todo está relacionado con la gracia. Dios llega a ti en forma de don, en forma de gracia, en forma de llamado, y en este sentido todo es gracia. Dios quiere que todo se te capitalice en bien. Incluso del mal trata de sacar algo bueno. El mal no puede ser una gracia, pero Dios, en su omnipotencia y en su infinita misericordia, también puede sacar cosas buenas de él. Las consecuencias del mal pueden dar como fruto una gran oportunidad de conseguir la conversión. Así pues, todo es gracia y todo es talento, porque el Señor siempre y en todas partes te ofrece oportunidades. Es de extrema importancia que creas en esta presencia permanente, que se manifiesta de muy diversas maneras. En el momento actual, todo momento trae amor, como dijo el cardenal Stefan Wyszynski. La gracia es una expresión del amor, y por esto todo momento está vinculado con el amor de Dios, porque está vinculado con su gracia. El pecado nunca será gracia, pero el momento en que pecas está pleno de gracia. Incluso cuando pecas mucho, Cristo está junto a ti y te ama. Si te acordaras
si creyeras que estás incesantemente sumergido en el amor misericordioso de Dios, que jamás te abandona, seguramente no pecarías. Todo lo que te sucede está relacionado con el amor de Dios que te ama, con su deseo de tu bien. Él está presente en tu vida independientemente de lo que hagas. El tiempo es el sacramento de tu encuentro con Dios y con su misericordia, con su amor hacia ti y con su anhelo de que todo sirva para tu bien y de que cada una de tus culpas se convierta en una feliz culpa. Si interpretaras de esta manera todo momento, nacería en ti una oración espontánea. Sería una oración continua porque Dios está siempre junto a ti y siempre te ama. Todo momento de tu vida está impregnado del amor de esa presencia que te abraza sin cesar. Las huellas de Dios en el mundo. La fe nos permite encontrar por todas partes huellas de la actividad de Dios. Entender que Él está presente en nosotros, en nuestra vida espiritual, psíquica y física. Si eres capaz de ver a Dios en todas partes, tu oración se convertirá en una oración de fe. Será una oración no solamente de palabras, sino también una oración de miradas, de admiración del mundo, una oración de agradecimiento por todo lo que Dios nos da. Gracias a la fe conocemos que los hombres son, solo en apariencia, los protagonistas de la historia, que en realidad el principal protagonista es Dios. La presencia de Dios en la historia concierne tanto a los acontecimientos relacionados con la política, como a los asuntos sociales, económicos, familiares y profesionales. Él está presente en todas partes. De Él depende todo. En sus manos están tanto los destinos de cada uno de nosotros como los destinos de las naciones y del mundo. Todo esto lo conocemos gracias a la fe. La fe genera en nosotros la paz interior, la paz que surge de la fe, de la conciencia de que aquel que es el poder y el amor infinito tiene todo en sus manos llenas de misericordia y que es Él quien lo lleva todo hacia el objetivo final, con su inmensa sabiduría y amor. La fe nos da un sentimiento de seguridad y de paz y el convencimiento de que el amor de Dios siempre nos abraza. La fe es otra visión del mundo, otra visión sobre todo de aquello que es difícil. La fe nos hace posible el conocimiento de Dios en los fenómenos de la naturaleza, donde continuamente podemos descubrir huellas de su actuación, huellas de su preocupación por nosotros y por el mundo que nos rodea. Un hombre de gran fe, que en todas partes supo advertir la presencia de Dios, fue San Francisco de Asís. ¿Qué fe tan extraordinaria irradia la actitud de San Francisco? Él oraba con las siguientes palabras: alabado seas, Señor, por nuestra hermana la luna y por nuestras hermanas las estrellas. Alabado seas, Señor, por nuestros hermanos el viento y el aire. ¿Sentiste alguna vez al ir por un prado o por un bosque acariciado por el viento que Dios te tocaba? Si es así, hay en ti algo de la fe de San Francisco de Asís, quien en todas partes vio la actuación de Dios. Alabado seas, Señor, por nuestro hermano el viento. Alabado seas, Tito, que estás en este viento. Alabado seas por el aire refrescante que nos permite respirar, porque tú eres nuestro aliento y nuestro aire. Todo proviene del Señor. El buen tiempo, el tiempo nebuloso y el mal tiempo. Todo tiempo es su tiempo. La fe viva nos posibilita advertir los milagros divinos del mundo que nos rodea y en nuestra vida cotidiana. Incluso la lluvia y el fango que provoca son milagros hechos por Dios para nosotros. Esa lluvia que sin duda alguna en más de una ocasión te empapó totalmente, también es un toque del Señor. Si lo adviertes, esa será tu oración de la fe. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana el agua. Cuando tienes sed y bebes agua, sobre todo en días de calor,
puedes experimentar la presencia del Señor. No estamos acostumbrados a ver el mundo de esa manera. Sin embargo, en esas situaciones corrientes y cotidianas se puede sentir a Dios. Él nos refresca con el agua y humedece nuestros labios, posiblemente resecos. Él está en el agua. La conciencia de esa presencia es una actitud propia de la fe. Por eso San Francisco nos recuerda que la hermana agua es símbolo de la presencia y actuación de Dios. Estas meditaciones son tomadas del padre Tadeusz Dager, Meditaciones sobre la Fe.